Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo de Python y vamos a darles un poco de información acerca del tema. Mi equipo está conformado por Jiménez Robledo Marco Antonio, Maciel Duarte Christopher José, Gómez Jiménez Uriel Alejandro y yo, Jocelyn Sánchez Padilla. Para empezar, Python es un lenguaje de programación interpretado e interactivo de propósito general, hasta cierto punto comprobable con otros lenguajes de programación de dominio específico que podemos encontrar dentro del ámbito de la ingeniería como MATLAB, Octave. En la siguiente presentación queremos dar a conocer un lenguaje de programación de propósito general, cuyo crecimiento y popularidad es reciente. Se trata de Python. Python es un lenguaje de scripting independiente de plataforma. Esto quiere decir que realiza diversas tareas como combinar componentes e interactuar con el sistema operativo o con el usuario, y es orientado a objetos. Es un lenguaje interpretado, lo que significa que no necesitas compilar el código fuente para poder ejecutarlo, lo que ofrece ventajas como la rapidez de desarrollo e inconvenientes como una menor velocidad. Antecedentes. Como dato curioso de Python, recibe el nombre respecto a que era un grupo de humoristas llamados Monty Python. Python nació de la mano de Guido van Rossum, un programador de origen holandés que desarrolló este lenguaje de programación a finales de los 80 para el Centro para las Matemáticas y la Información de los Países Bajos, que buscaba un lenguaje de programación para ser utilizado bajo el sistema operativo Amoeba de Andrew. La explosión de Python llegó entre los años 2003 y 2007 con el auge de las aplicaciones web y posteriormente con la nube. En el 94 se formó el primer foro de discusión alrededor de este lenguaje, además de lanzarse en el mes de enero la versión 1.0 del lenguaje, que incluía herramientas para programación funcional. Es uno de los 4 lenguajes oficiales de Google y toda la infraestructura de YouTube está programada en Python. Permite a los desarrolladores de arquitecturas de servicios utilizar el mismo lenguaje para la aplicación, como PHP o en el caso de Facebook, para el middleware y para la gestión de los equipos. Y ahí encontramos lo que es el link. Ahora les hablaremos un poco de las versiones de Python. Esta es una línea del tiempo. Observaremos la evolución de las distintas versiones de Python. La primera versión es la 0.9.0 que nació en el año de 1991. La segunda versión es la 1.0. Esta nació en el año del 94 y se publicó en el mes de enero. Las herramientas de la programación funcional eran Lambda, Reduce, Filter y Map. La versión 1.2 nació en el año de 1995. Esta última versión fue liberada proveniente de CWI, fue Python 1.2. La versión 1.4 nació en el año de 1995. Aquí adquirió varias características nuevas. Es notable entre estas los argumentos por nombre inspirados por Medula-3. La versión 2.0 nació en el año 2000. Se publicó en octubre y esta tomó una importante característica del lenguaje de programación funcional Haskell.
La versión 2.1 igual nació en el año 2000. Fue un trabajo derivado de Python 1.6 1.1, así como también de Python 2.0, y su licencia fue renombrada Python Software Foundation License. La versión 2.2 nació en el año 2001. Fue la unificación de los tipos de Python, tipos escritos en C, y clases, tipos escritos en Python. La versión 2.6 llegó en el año 2009 y fue liberado para coincidir con Python 3.0 e incluye algunas características de esa aplicación, así como un modo de alertas. La versión más actual, que es la 3.0, nació en el año del 2010, también conocida como Python 3000 o PI 3K. Fue diseñado para rectificar ciertas fallas fundamentales en el diseño del lenguaje. Bueno, aquí está el sitio de descarga. Le dejamos el sitio oficial de Python. Y estos son los requerimientos mínimos del sistema que, bueno, debemos de tener cualquier sistema operativo que sea derivado de Microsoft y, bueno, de Windows, que es como lo es XP, Vista o 7. Tenemos que tener un procesador Intel de 486 o superior, 16 megabytes de RAM como mínimo, y pantalla con resolución de 800 por 600 o superior, además de 20 megabytes de espacio de disco duro. IDEs. Bueno, los IDEs serían, por ejemplo, Eclipse, pdef. pdef es un plugin que permite a los usuarios usar Eclipse para el desarrollo de Python, y haciendo de Eclipse una IDE de primera clase para desarrollar Python. Este plugin viene con muchas características, como por ejemplo compleción de código, resaltando de sintaxis, analizador de sintaxis, refactor, debug y muchos más. NetBeans es una extensión que permite utilizar este IDE como entorno para desarrollos en Python. Algunas de sus características son el resaltado de sintaxis, compleción de código, soporte para proyectos Python, soporte para iTunes, soporte para Peanut, debugger y administración de versiones, manejo de la librería estándar, ejecución de script, Python, etc. SPI IDE es un entorno de desarrollo multiplataforma para Python. Eric es una IDE para Python y Ruby, escrita en Python. Está basada en Qt, integrado el control de edición cintilla. Está diseñado para ser usable, ya sea como editor para pequeños scripts, como así también para administración de proyectos profesionales. Eric provee un sistema de plugins que permite ser extendido fácilmente. Komodo Edit es un editor open source para expertos en lenguajes dinámicos. Bueno, aquí tenemos algunas aplicaciones que han sido desarrolladas o que han tenido aporte de Python. Por ejemplo, Dropbox, que es Python hizo el SDK y es el que se encarga de la mayor parte de Dropbox. También se puede obtener acceso al código fuente del SDK de Python para poder manipularlo. eBooks Calibre. Python se dice que acopla las necesidades del cliente
por eso es uno de los lenguajes más utilizados como ebooks, que en combinación con otros lenguajes llegan a hacer la aplicaciones web un éxito. Streaming Flowmotion. Desafortunadamente Flowmotion, la versión 0.10.0-1, en el momento de la escritura se basa en algunas de las funciones de red Twisted Phantom obsoletas que impiden que el software funcione correctamente en cualquier versión de Ubuntu 13.04 desde ahí hacia arriba. Python es una tecnología libre de alta demanda en sistemas GNU Linux, y Google usa solo estas plataformas para mantener sus aplicaciones web como YouTube funcionando, pero en internet. Python se puede acoplar como módulo en un servidor, justo como es curioso la interfase del cliente es JavaScript. Tal vez usen PHP, pero Google es más partidario. Ventajas. El desarrollo más rápido. Puede escribir un programa, salvarlo y ejecutarlo. En un lenguaje compilado tienes que pasar por los pasos de compilar y ligar el software, lo cual puede ser un proceso lento. Otra ventaja sería que es multiplataforma. El mismo código funciona en cualquiera. La única condición es que disponga del intérprete del lenguaje. No es necesario compilar el código una vez para cada arquitectura. Bueno, una desventaja es la lentitud. Los programas interpretados son más lentos que los compilados. Sin embargo, los programas interpretados suelen ser cortos, en los que la diferencia es inapreciable. Como conclusión podemos decir que Python está en pleno desarrollo, pero ya es una realidad y una opción interesante para realizar todo tipo de programas que se ejecuten en cualquier máquina. El equipo de desarrollo está trabajando de manera organizada y cuenta con el apoyo de una comunidad que está creciendo rápidamente. Algunas empresas que utilizan Python son Yahoo, Google, Walt Disney, la NASA, Red Hat, etc. Y aunque la mayoría de información de este lenguaje está escrito en inglés, poco a poco aparecen nuevas páginas que tratan de acercarlo a los usuarios hispanos. A continuación les dejaremos un video de cómo utilizar Python con una pequeña práctica. Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Código Facilito? Sean bienvenidos a un tutorial más del curso de Python. Yo soy Enoch Díaz y hoy vamos a construir nuestro primer programa en este lenguaje. Así es de que entonces comencemos con el tutorial. Bien, como ya les comentaba en el tutorial pasado, nosotros podemos crear una sesión interactiva, o más bien escribir código desde la consola utilizando el intérprete de Python, lo conocemos como sesión interactiva. Esto nos va a servir únicamente para ver cómo funcionan o cómo responden ciertas sentencias o ciertas líneas de código que nosotros escribamos en la consola, que van a ser interpretadas precisamente por el intérprete de Python. Para poder realizar eso y para poder comenzar con nuestro primer programa en Python, únicamente para demostrar cómo funciona la función print, valga la redundancia, que es con la que nosotros podemos imprimir algo en la pantalla o mostrar algo en la pantalla, vamos a utilizar la sesión interactiva. Vamos a escribir Python para que entonces las líneas de código, lo que escribimos a partir de ahorita, sea interpretado por el intérprete, valga la redundancia, de Python. Nosotros ya tenemos el prompt, lo cual nos está indicando que ya es momento, que ya podemos empezar a escribir código en Python. Ahora bien, como ya les comentaba, para poder imprimir algo en la pantalla utilizamos print. Entonces va a ser print,
espacio y después de ese espacio, entre comillas simples o dobles, nosotros vamos a poner la cadena de texto o la letra o el carácter que nosotros queremos que nos muestre la pantalla. Por ejemplo, lo voy a poner entre comillas hola Python. Le voy a dar enter y se podrá dar cuenta que me ejecuta automáticamente lo que le dije de esa función print y vuelvo a ponerme el prompt para poder seguir escribiendo código en Python. Si se dan cuenta, esto se ejecuta automáticamente, es decir, no es por ejemplo con el compilador de C que nosotros escribimos todo en una hoja o en un nuevo documento y después lo ejecutamos y se muestra en una consola como la que tú ves en pantalla. La sesión interactiva de Python funciona de esta forma: escribo la línea de código o el bloque de código y después le doy enter y se ejecuta automáticamente. Realmente no lo estoy guardando en ningún archivo. Pero ahora, ¿cómo yo lo puedo guardar en un archivo? Simple y sencillamente abro mi editor de código, que en este caso yo estoy utilizando Sublime Text 2, y yo ya lo guardé con un hola python.py. Ahorita vamos a ver cómo lo ejecutamos. Y aquí, a diferencia de C, nosotros no necesitamos meter ninguna librería o algo por el estilo. Únicamente vamos a escribir tal cual print, como lo vimos en la sesión interactiva. Entonces print y entre comillas simples hola Python, perdón, entre comillas dobles hola Python. Aquí no vamos a poner puntos y comas, paréntesis o algún otro carácter, como sería el caso de C, de Java, de JavaScript o algún otro lenguaje. Únicamente tal como lo ves ahí es como se va a ejecutar. Entonces yo lo voy a guardar y yo lo guardé aquí en mi escritorio. Entonces, para poder ejecutarlo voy a utilizar la terminal, pero primero que nada me debo de salir del intérprete de Python. Entonces aquí le voy a poner exit y automáticamente ya estoy nuevamente en la consola, como si lo acabara de abrir. Aquí le voy a poner un clear screen y voy a moverme al directorio desktop. Esto va a variar mucho, depende el idioma en el que tengas tu computadora o también el sistema operativo, porque a veces las carpetas no tienen el mismo nombre. Entonces te vas a mover a la carpeta en donde está tu archivo de Python, y ya que estás en esa carpeta y que te asegures de que está realmente en esa carpeta, vas a escribir lo siguiente: Python, pero ahora en vez de dar enter vas a poner un espacio y escribir el nombre de tu archivo, que en este caso es hola python.py. Recordemos que los archivos de Python deben de llevar la extensión .py para que precisamente sean de Python. Entonces únicamente puedo poner archivos de Python aquí. Le voy a dar enter y vemos que se está ejecutando la línea de código que yo puse. Pero ahora comprobemos que realmente no necesito poner nada de puntos y comas, porque podrías pensar, bueno, nada más es una línea de código, justamente no debo poner puntos y comas. Pero si yo pongo más líneas de código, va a funcionar exactamente igual. Voy a poner así, debería de imprimir 4 veces hola Python. Aquí lo voy a ejecutar y vemos que me ejecuta las 4 veces. Ahora veamos cómo realizar esto mismo en Aptana Studio. Bien, aquí todo sigue igual como lo dejé en el tutorial pasado. Sigue mi proyecto llamado test con un archivo hola.py. Aquí, como les comento, no es necesario agregar ninguna librería. Entonces únicamente voy a poner print hola Python y lo voy a copiar 4 veces, o vamos a cambiarlo ahora únicamente a 3 veces o 5 veces. Vamos a agregar una más para que veamos cómo se ejecuta automáticamente estas 5 veces la función print, sin necesidad de puntos y comas, paréntesis o algo por el estilo. Aquí le van a dar clic en el Run As, que es este botoncito verde como de play que les aparece en la barra de herramientas, y vemos como aquí en la terminal o en la consola de Aptana Studio nos muestra las 5 veces. Bien, hasta aquí me lo dejo con el tutorial de hoy. Únicamente quería mostrarles cómo escribir, o más bien cómo comenzar con la sesión interactiva, cómo la utilizamos, cómo escribir código en un archivo a partir de un editor de texto, que en este caso yo voy a utilizar Sublime Text 2, y después ejecutarlo desde la terminal, y también cómo trabajar con Aptana Studio 3. Bien, en los siguientes tutoriales únicamente voy a estar utilizando Sublime Text 2, te lo recomiendo bastante. Me agrada más trabajar con ese editor de texto que con un IDE, y bueno, la sesión interactiva realmente no nos sirve de mucho en estos casos. Bueno, además el éxito de Python ha sido por la gran documentación que tiene sobre sus bibliotecas, empezando por la documentación oficial que encontramos tanto en la página web como en los instaladores para cualquier sistema operativo. Bueno, hay 2 documentos que es importante retener. El primero es el tutorial de poco más de 100 hojas,
que introduce la mayoría de los elementos esenciales del lenguaje. Obviamente en tan pocas páginas no es posible entrar en profundidad con todos los detalles y matrices del lenguaje, pero es una guía casi imprescindible si uno quiere programar en Python. Bueno, el segundo documento es mucho más extenso, la documentación de la librería estándar. Bueno, Python es, como veremos, un lenguaje modular. Algunos de estos módulos se consideran parte de cualquier distribución, al igual que en C tenemos la función malloc, en Fortran la función allocate, y bueno, etcétera, ¿no? Todo lo que se documenta como parte de la librería estándar está disponible en cualquier instalación de Python, independientemente del sistema operativo y de la arquitectura de procesador. Y bueno, aquí están las referencias de toda la información que se presenta en este video. Gracias y hasta luego.